Había amado a otra persona durante mucho tiempo, pero un solo decreto imperial me nombró emperatriz. El día antes de entrar en palacio, el hombre al que apreciaba me invitó a beber, diciendo que deseaba verme por última vez. Bebí el vino de flor de durazno que él mismo me ofreció, y la sangre empezó a manar de mi cuerpo. Sus ojos, antes amables, se volvieron fríos de asco. ¿De verdad creías que te amaba? Solo cuando ya no puedas tener hijos, ¿mi Uni se convertirá en la favorita del emperador? La Uni de la que hablaba no era otra que la actual consorte imperial. El vino estaba mezclado con cártamo rojo, dejándome estéril y sangrando de por vida. Cuando entré en palacio, el emperador descubrió mi enfermedad oculta. Montó en cólera y me ordenó beber veneno en el acto. Poco después, toda la familia se fue ejecutada por traición. Cuando volví a abrir los ojos, me encontraba de nuevo en el mismo día en que el hombre que amaba me invitó a beber. Ante mí estaba un joven apuesto, de ojos brillantes y cejas afiladas, ofreciéndome una copa de vino de melocotón. Junsu, dijo en voz baja, este vino de flor de melocotón fue elaborado solo para ti. Había planeado brindar por nuestro compromiso con él después de tu ceremonia de mayoría de edad. Pero el palacio es tan profundo como el mar, tal vez esa oportunidad nunca llegue. Me quedé paralizada, mirando su rostro amable, que se superponía con el cruel de mis recuerdos, y sentí que el corazón se me encogía de asco. Esa copa de vino fue la sentencia de muerte para mí y mi familia. Reprimiendo mi disgusto, me cubrí la cara con la manga y dije con calma, segundo joven maestro Xia, ya que este vino era para un compromiso matrimonial largamente anulado, que siga así. Ahora soy la emperatriz, nombrada por su majestad en persona. Será mejor que no sospeches. Entonces le hice una señal a Zuonce, que estaba detrás de mí. Ella dio un paso al frente y dijo, mi señora, es culpa de esta sirvienta, olvidé el baúl que debía traer al palacio. Aún necesita tu inspección. Por favor, ven a verlo enseguida. Me di la vuelta y me fui, dejándolo atónito. En mi vida pasada, tras ser obligado a beber veneno, me arrastré ante el emperador, rogándole que perdonara a mi familia. Le dije que seguramente había comido algo en mal estado, que la enfermedad fue casualidad. Pero al ver las manchas de sangre en mi túnica, decidió que había perdido mi pureza antes de entrar en palacio. Creía que mi padre me había enviado para deshonrarlo. Desde hace mucho tiempo he despreciado la atadura del canciller. Dijo fríamente, soy el hijo del cielo. No necesito las riendas de nadie. Solo entonces me di cuenta de que su odio hacia mi padre ya había echado raíces mucho antes de mi muerte. Pero ¿cómo podía alabar a su padre ante los ministros civiles y militares, diciendo que el Estado no puede prescindir del canciller ni un solo día? Yuan, a su lado, le tapó la boca y sonrió suavemente, para luego soltar otra chispa. He oído que antes de que Yuan Su entrara en palacio, ya tenía un apuesto amante. El emperador pensó un momento, ¿y si se escondía algún secreto tras esto? ¿Quién lo diría? Así que ante la furia del emperador y la burla de la consorte, los sirvientes del palacio me ingirieron el veneno con violencia. El veneno ardiente fluyó de mi garganta al vientre, el dolor me desgarraba, se me soltó la horquilla, el sudor me empapó la espalda y morí con un dolor agonizante. La emperatriz viuda, mi madrastra, llegó demasiado tarde. Para cuando llegó el emperador y la consorte ya se habían marchado, y los sirvientes se llevaban mi cuerpo a rastras, con la intención de arrojarlo al cementerio esa misma noche. Cayó de rodillas con lágrimas corriendo, aferrándose a mi cuerpo y gritando, Yuan Su, ¿en qué estabas pensando? ¿Cómo pudiste tú y tu padre tratar a la casa imperial con tanta falta de respeto? Todo debe seguir el protocolo por mucho que ames a tu amante, ¿cómo pudiste hacer algo tan imprudente? Pero yo estaba muerto entonces, no había forma de demostrar mi inocencia. Mi espíritu flotaba ante ella, obligándome a responder, madrastra, Yuan Su es inocente. Esa noche, después de beber el vino que me dio Xianji, comencé a sangrar incontrolablemente. Ya había desaparecido. El médico de la corte me atendió toda la noche y dijo que tendría dificultades para concebir, pero que la hemorragia podría detenerse temporalmente con medicamentos. Planeaba decirle a su majestad más tarde que mi salud se había debilitado y que no podía tener hijos, pero mis padres no podían demorarse, de lo contrario, sería desafiar un edicto imperial, un grave delito. Quise explicárselo todo. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, una criada me trajo una taza de té que reanudó la hemorragia,
lo que despertó las sospechas del emperador. Por mucho que le explicara, mi madrastra no me oía. Mi espíritu vagaba por el palacio y pocos días después el emperador emitió el decreto: la emperatriz carecía de virtud y no era digna de ser la madre del reino. La casa In había humillado intencionalmente a la familia imperial y había cometido una grave traición. Cayó un edicto imperial, nadie de la familia In escapó, la sangre corrió a raudales. En ese momento me encontraba en mi sedán, regresando a la mansión, con el pañuelo casi roto en el puño. Comprendí perfectamente que disfrutar del honor de la familia In también implicaba asumir sus responsabilidades. En mi vida anterior, no quería volver a ver a Xiangji. Pero cuando vino a mí con palabras tímidas y suplicantes, no pude soportar romperle el corazón. Había sido bueno conmigo, el esposo perfecto para mí. Ese día me sirvió una copa de vino de flor de durazno que él mismo había destilado. Bajo su mirada expectante pensé que beber esta copa acabaría con mis sentimientos por él. Sin embargo, en cuanto terminé, su rostro cambió. El amor que antes sentía se desvaneció, reemplazado por crueldad e indiferencia. Me vio agarrarme el vientre con un dolor inmenso y rió abiertamente. ¿Por qué fui amable contigo antes? Porque había oído que el difunto emperador había dejado en secreto un decreto que planeaba nombrarte emperatriz después de tu mayoría de edad. Pensé que si amabas y dabas a luz a mi hijo, nunca podrías entrar en palacio. Pero eso aún pondría en peligro nuestro ducado. Mejor destruirte para que el emperador te aborrezca y te desprecie, y su favorita disfrute de un honor sin igual. ¿Lloras tan patéticamente? ¿Alguien pensaría que te amo de verdad? Quienquiera que se convierta en emperatriz, haré todo lo posible por arruinarla, a menos que la emperatriz sea tú y yo. Mira, cuánto te amo, por su felicidad puedo despejar todos los obstáculos. Ya estaba agonizando, apenas podía hablar. Se marchó con paso elegante, su túnica azul pálido, una silueta solitaria. Me dejó en un callejón sin salida, con mi vida destrozada. Se levantó una brisa fresca, el aroma de los manto inundó la cortina del sedán y se filtró hasta los huesos. Mis ojos se llenaron de una fría intención. Xiangji, por tu amor por ti y por mí no solo me hiciste daño, sino que también destruiste la casa Sun. Entre tú y yo se alza un odio profundo, cimentado sobre cientos de cadáveres. En esta vida aún planeas protegerte, dejar que tu pálida luz de luna monopolice el favor del emperador y disfrutar de la gloria. Me temo que te decepcionarás. Al día siguiente me senté en el trono imperial como emperatriz, entrando al palacio por la puerta principal con toda propiedad. Bajo innumerables miradas, vestí la magnífica túnica de la corte y, paso a paso, caminé hacia el emperador para recibir de sus manos el sello imperial, símbolo del poder en el palacio central. Como hija del canciller, cada movimiento que realizaba era mesurado e impecable, sin ningún fallo. Miré y vi a la consorte Yun y abajo con sus ojos fijos en mí con fría hostilidad, la enemistad en su mirada de fénix no dejaba rastro de disimulo. El rostro de Yun era como un hibisco floreciente, con ojos llenos de una ternura seductora capaz de derrocar a una nación. A diferencia de la consorte que deslumbraba con su suntuosa belleza, yo era pálida y delicada, como un loto recién abierto. Apenas había alcanzado la mayoría de edad, con ojos y cejas como gemas, en la cúspide de la juventud. Sonreí levemente, mis labios se alzaron en una curva natural y natural. Sabía que era hermosa. Con razón Yun me sentía amenazada. Y Xiangji ya había preparado su espada. En mi vida anterior, el emperador se mostraba recatado hacia el canciller, mi padre. Así que la humillación pública que me infligieron fue un pretexto, lo que vino después, la masacre de la casa Xian, fue el verdadero plan. En vida, el difunto emperador favoreció a mi padre por todas sus labores e incluso lo nombró canciller. Bajo la dinastía Song, el reino prosperó en gran medida porque mi padre se dedicó al trabajo y a la planificación. Para preservar el honor de la familia Xian, el difunto emperador emitió un decreto especial: tras mi mayoría de edad, sería nombrada emperatriz de su hijo. Incluso si no me hubieran hecho daño, el emperador habría encontrado otro pretexto para eliminar a la familia Xian. Pero no le daré esa oportunidad. Anoche mi padre y yo nos quedamos hasta altas horas de la noche a la luz de las velas. Él había decidido dimitir y regresar al campo. Comparada con la vida de toda una familia, la riqueza y la gloria ya no importaban. Me senté en la cámara nupcial, con las lámparas encendidas, esperando la llegada del emperador.
No podía saber cuánto tiempo pretendía hacerme esperar. En la vida anterior, el palacio cantaba que la verdadera mujer favorita del emperador seríamos tú y yo. El emperador, obligado por el decreto del difunto gobernante, me nombró emperatriz, pero todos en palacio decían que la verdadera esposa del emperador seríamos tú y yo. Ella y el emperador habían crecido juntos, su madre adoptiva había sido la concubina favorita del difunto emperador y ahora es la consorte Rong. La consorte Rong había perdido una vez a un nieto imperial y su espíritu se había endurecido. Para devolverle la sonrisa al rostro, el difunto emperador nos convocó especialmente a ti y a mí, su sobrina nieta, a palacio como compañía. Los antecedentes de Yuni eran complejos. Su madre había sido entregada en matrimonio al Khan de las llanuras del norte, y tú y yo llevábamos la mitad de esa línea en su sangre. Cuando el Khan falleció inesperadamente, la consorte Rong instó al difunto emperador a que nos diera la bienvenida a ti, a mí y a su madre. La propia madre del emperador había sido destituida y posteriormente murió en confinamiento. En su infancia, recibió pocos favores y sufrió muchas crueldades, incluso pasando hambre a veces. Tú y yo, nacidos en la estepa del norte, éramos valientes, directos y de carácter firme. En una ocasión, cuando el joven príncipe fue acosado por las doncellas del palacio, ella se alzó y lo defendió, y a partir de entonces, la vida del príncipe en palacio mejoró enormemente. Gracias a nuestro apoyo, él llegó a amar a esta joven resiliente, ella se convirtió en la luz en sus días oscuros. Ay, por muy perfecto que sea un comienzo, ¿quién puede garantizar un final igual de perfecto? Suspiré y me enderecé. Las joyas y la corona de fénix me oprimían los hombros y me dolían, así que mantuve una postura elegante. Zuon dio un paso al frente y me preguntó si esperaría al emperador. Sonreí levemente despreocupado. Claro que esperaría. Era la noche de la boda imperial, ¿de verdad abandonaría el palacio central y no aparecería? Vendría. Al poco rato una sombra se acercó y me levantó el velo. Bajo la tenue luz de la lámpara forcé una sonrisa tímida, mi ceño se suavizó y mostré una gracia capaz de conmover corazones. Sin la presión de mi padre, él se sentía un poco más amable conmigo. Tras el brindis formal, se sentó en la pequeña cama y me miró en silencio. Pero un momento después, antes de que pudiera encontrar palabras para disipar mi incomodidad, la doncella mayor, tuya y mía, entró apresuradamente para informar que la consorte había bebido demasiado y se había lesionado el tobillo, y le rogó al emperador que fuera a verla. Al oír esto, el emperador salió corriendo, dejándome solo en la cama. Zuon estaba furioso por mí, pero no me importó. Tú y yo habíamos pasado años con el emperador, y su lugar en su corazón no era fácil de cambiar. Derrocarla no se lograría en una mañana. Así que un desaire temporal importaba poco porque iba a arraigarse en mi corazón. Sabiendo que la casa sin estaba a salvo, me sentí tranquilo. Dejé que Zuon apagara las lámparas y dormí profundamente. Al día siguiente las demás consortes acudieron a la habitación para presentar sus respetos. Todas las damas eran hijas de familias nobles, colocadas en el harén por la emperatriz viuda. Desafortunadamente, incluso después de meses o medio año, ninguna había visto al emperador. Saludé a cada una por su nombre y ordené a mis sirvientas que las recompensaran con regalos de despedida. Sin embargo, durante toda la audiencia, el asiento de la consorte imperial permaneció visiblemente vacío. A mi lado, la noble dama Xiao murmuró indignada. Siempre ha sido arrogante, pero faltar a la audiencia de la emperatriz el primer día. De verdad, trata el palacio central como si no fuera nada. Solo sonreí suavemente. No se preocupen. La justicia vive en el corazón de la gente. Bebimos unas tazas de té y aún así, consorte, tú y yo no aparecimos. Al ver que las concubinas empezaban a susurrar, las despedí con una palabra amable y les dije que descansaran en sus palacios. Por supuesto, lo hice deliberadamente. Cuanto más arrogantes nos comportábamos tú y yo, más sereno y digno tenía que parecer. Ella podía implorar el amor del emperador sin vergüenza, pero lo más cruel de todo es el afecto imperial en sí mismo. El amor de un gobernante puede elevarte a la gloria o acabar con tu vida de la noche a la mañana. Así que busco lo inquebrantable, el poder. Solo el poder perdura. Al poco tiempo el palacio empezó a murmurar que la consorte, consentida por sus favores, se había vuelto tan insolente como para faltar a la audiencia formal de la emperatriz. Cuando la emperatriz viuda se enteró,
envió a su asistente a consolarme y me recompensó con perlas y oro, alabando mi compostura. Incluso como la emperatriz, me incliné respetuosamente ante el asistente que había servido a la emperatriz viuda durante décadas. Esa cortesía no era para la sirvienta, sino para que mi tía, la viuda, la viera. En el arte de la intriga, la mayor forma de manipulación no se esconde, sino que se da cuando logras que alguien te compadezca. Como era de esperar, unos días después el emperador vino a cenar conmigo. Me ofreció una explicación. Esa noche, al enterarse de que mi consorte se había dislocado el tobillo, entró en pánico y salió corriendo, dejándome sola. Negué con la cabeza ligeramente. Por favor, no te preocupes. Tomé mis palillos y puse un bocado en su tazón, sonriendo suavemente. Por un momento me miró sorprendido con un destello de admiración en los ojos. Naturalmente. Desde mi renacimiento, había practicado esa sonrisa incontables veces. Sentada frente al espejo de bronce explorando cada ángulo, perfeccionando la expresión capaz de conmover corazones. Ese día vestía una túnica ligera, sencilla pero pura, que evocaba ternura. Como dicen, la lluvia de primavera nutre sin hacer ruido, así también el corazón se entrega, lenta y silenciosamente, a los más mínimos detalles. No tenía prisa. Al fin y al cabo, alguien más la tenía. Efectivamente, antes de terminar la cena, llegó la noticia de que el corazón de la consorte volvía a latirle. Su cabeza se arrodilló ante nosotros con lágrimas en los ojos, pero sus ojos estaban completamente serenos. Ella, tú y yo sabíamos que el emperador, por supuesto, me abandonaría para correr hacia ella. El emperador me miró con un destello de culpa en los ojos y me apretó la mano. Le sequé los labios con un pañuelo y le dije con dulzura, la consorte no se encuentra bien, Majestad. Debería ir a verla. No esperaba tanta comprensión, una leve vergüenza cruzó su rostro y su mirada hacia mí se suavizó, incluso con un atisbo de admiración. Me dio una palmadita en el hombro y se fue con la criada. Antes de que saliera, lo cubrí con una capa. El viento afuera es fuerte, dije en voz baja, ten cuidado de no resfriarte. Nos quedamos cerca, mi mano rozó su firme pecho, y en ese instante sentí un calor intenso en las orejas. Bajé la cabeza rápidamente fingiendo timidez, aunque podía sentir su mirada cada vez más cálida en mi piel. Lo animé a irse, a no hacer esperar a la consorte. Se detuvo en la puerta, se dio la vuelta y me dirigió una mirada larga y pensativa. El pez había mordido el anzuelo. Después de aquella noche el emperador pasó casi medio mes en el palacio de Eunice y no visitó el mío. Ella tampoco vino ni una sola vez a presentarme sus respetos. Cuando las concubinas vinieron a saludarme, sus ojos estaban llenos de compasión, algunas incluso sonrieron disimuladamente. Pero yo simplemente rompía semillas de melón con ellos, charlaba distendidamente y a veces paseaba por los jardines imperiales. Al observar las deslumbrantes flores florecer y marchitarse, suspiraba suavemente. Ninguna flor permanece bella para siempre. Si hasta las flores se marchitan, ¿cómo no iba a hacerlo la gente? Mi gracia serena y mesurada solo hizo que la emperatriz viuda me apreciara más. Para ella, no era solo una sobrina, sino una emperatriz generosa y magnánima, capaz de mantener la armonía incluso con las concubinas. En cuanto a ti y a mí, nunca me peleé con ella. Cuando supe de su enfermedad, incluso envié a los médicos imperiales a revisarla varias veces. Aunque todos en el harén sabían que solo fingía, la emperatriz viuda me adoraba. Hace unos días, cuando fui a presentarle mis respetos, me estrechó las manos y no me soltó elogiando al difunto emperador por su previsión. Esa noche, al pasar el carruaje del emperador frente a mi palacio, vio innumerables luciérnagas brillando en la oscuridad, con sus luces parpadeando como estrellas fugaces. Al oír la tenue melodía de una cítara, empujó suavemente la puerta del Palacio del Fénix. Allí vio a Zuonce tocando las cuerdas y a mí, ataviado con un velo de seda pálida, bailando suavemente bajo las relucientes luciérnagas. Mi vestido era verde claro con el pelo recogido con horquillas. Debía de parecer una inmortal de un cuadro, un rayo de luz de luna cobrando forma. Con una cinta en la mano, bailé bajo la luna, grácil como la mismísima diosa de la luna. El emperador se quedó paralizado. Sabía que estaba allí, por supuesto, pero fingí no darme cuenta, dejándome llevar por la música. Los sauces se mecían, la luna en la torre.
Los pétalos cayeron, agitados por el viento vespertino. Al terminar la canción aplaudió ofreciendo alabanza sin fin. Me giré como un pájaro asustado fingiendo pánico, y me incliné torpemente. Mi cabello se soltó, un mechón se deslizó por mi hombro, el contraste con mi piel pálida lo dejó sin aliento. Avanzó a grandes zancadas y me levantó en brazos. El aroma a lirios me invadió, y su mirada ardía aún más. Las puertas se cerraron, los sirvientes se retiraron. Emperatriz, murmuró en voz baja, te debo una noche de bodas. Perdió toda moderación, su pasión feroz y devoradora. No dije nada, solo me aferré a él con fuerza. Cuando terminó me atrajo hacia su pecho jugando distraídamente con mi cabello. Levanté la vista con los ojos suaves y brillantes como los de un ciervo joven. Por un instante el dolor se reflejó en su mirada, luego se levantó rápidamente. Lo comprendí al instante y fui a ayudarlo a vestirse, alisándole el cuello desaliñado con gracia experta. Se detuvo en la puerta, con la culpa ensombreciendo sus ojos. Emperatriz, prometí visitar al consorte esta noche. Antes de que pudiera terminar, me incliné y le di un beso rápido en la mejilla, sonriendo con dulzura. Su Majestad es un gobernante sabio, todos los habitantes del reino son sus hijos. Como emperatriz, es mi deber asistirte y mantener la armonía en el harén. Por favor, no te preocupes por mí. Le tomé la mano bajo la luz danzante de las velas, quizá en ese momento lucía tan radiante como una diosa en un cuadro. Aquí en mi palacio susurré, Su Majestad siempre puede hacer lo que quiera. Obedeceré en todo. Váyase, debe estar esperando. La mirada del emperador se suavizó, conmovida por mi comprensión. Luego abandonó el palacio del Fénix. Por muy divina que sea la belleza, uno se cansa de lo que ve cada día. Y cuando uno ha estado mucho tiempo rodeado de llamativas peonías, incluso la pureza de una sola orquídea blanca resulta refrescante. Empezó a visitarme con más frecuencia. Cada vez envolvía sus estados de ánimo inquietos en una suave calidez hasta que se disolvían. Llegaba con el rostro ensombrecido por la tristeza y se marchaba contento. Al fin y al cabo, para conquistar el corazón de un hombre, la ternura es la espada más afilada. La llaman el cuchillo suave, el que puede quitar una vida sin derramar sangre. Con el tiempo la consorte empezó a percibirlo. La pasión del emperador por ella estaba menguando. Por supuesto, lo notó, a pesar de su inteligencia. Incluso solicitó los registros de la Cámara al Departamento de Asistencia, algo que nunca había hecho. Al ver el nombre de Sinjinsu escrito una y otra vez, estalló en cólera. Y con su temperamento irascible, ¿cómo podría ocultar su furia? Pronto el palacio susurró. Durante el almuerzo el emperador y la consorte discutieron a gritos. Por primera vez él no la tranquilizó, sino que salió furioso de sus aposentos. Cuando Zuonce me contó la noticia, sus ojos brillaron de alegría. Pero solo sonreí levemente y le pedí que encendiera el incienso de Harmony, el aroma a flor de peral que tanto le gustaba al emperador. La fragancia fresca, dulce y limpia inundó la habitación y se extendió por todos los rincones del Palacio Fénix. Si no ocurría nada inesperado, el emperador llegaría pronto. Pero antes de que lo hiciera, llegó la consorte. Sus sirvientes abrieron las puertas justo cuando yo terminaba de arreglarme. Mi larga cabellera caía en cascada por el suelo, con las ventanas de papel entreabiertas, dejando que una brisa fresca me rozara el pelo. Vestida con seda iluminada por la luna, debí de parecer una visión en un pergamino. Me miró fijamente con los celos y la furia oscureciendo sus ojos y sus manos temblando. Ni siquiera le pedí que se inclinara. Descalzo pasé junto a ella y comencé a preparar lichis, los favoritos del emperador. Los pelé uno a uno, su pulpa translúcida brillaba suavemente a la luz, una imagen de serena gracia. De repente la bandeja fue golpeada. Todos los lichis estaban esparcidos por el suelo. Me tambaleé de la sorpresa, con los ojos llenos de pánico y tristeza, y caí de rodillas para recoger los lichis caídos uno a uno. La emperatriz del Palacio Central, arrodillada para recoger la fruta. Por supuesto, fue deliberado. Las doncellas a mi lado ya habían sido sujetadas por los asistentes de la consorte. Inclinaron la cabeza sin atreverse a contemplar la escena de mi humillación. Descalzo me arrodillé en el suelo.
Mi túnica se deslizó lo justo para revelar la línea de mi clavícula y las tenues marcas en mi cuello. Viejos moretones. En el momento en que tú y yo los vimos, la furia se reflejó en sus ojos. Se abalanzó sobre mí aferrándome la garganta con las manos, con los ojos rojos de rabia. Me limité a mirarla con lágrimas en los ojos, los labios apretados, demasiado asustado para hablar. Soltó una risa amarga, mirando mi cuerpo tembloroso con su furia aún más intensa. Ja. No finjas. Me encantan las seductoras engañosas como tú, siempre fingiendo pureza e inocencia solo para seducir al emperador. ¿Y qué si eres la emperatriz? Solo eres un capricho pasajero. Él mismo me dijo que si el cielo uniera talento y belleza, preferiría ser una amante mortal que una sabia inmortal. Juró que me amaría solo a mí toda la vida. Veamos ahora, sin Jinsu, sin Songwite aquí, ¿quién te protegerá? Su palma me golpeó la mejilla. El escozor me quemó la piel, 5 marcas rojas florecieron en mi pálido rostro. Todos los sirvientes se quedaron paralizados, sin atreverse a respirar. Irrumpir en el palacio de la emperatriz era una cosa, pero atacarla no era mera arrogancia, sino un crimen castigado con la aniquilación de 9 generaciones. Se avecinaba una segunda bofetada. Cerré los ojos con fuerza. Por dentro seguía contando un poco más, ahora. Y entonces una mano fuerte atrapó la suya. La figura frente a mí agarró la muñeca de Yuni, con el rostro ensombrecido por la ira. Consorte. Es mi emperatriz, ¿cómo te atreves a sobrepasarme? Yuni lo fulminó con la mirada, pero al ver la postura firme y protectora del emperador, sus lágrimas cayeron en silencio. Derrotada, se dio la vuelta, su arrogancia se había desvanecido. El emperador se giró hacia mí, ahuecándome suavemente el rostro con preocupación. Me desplomé en sus brazos, llorando en silencio, mordiéndome el labio inferior hasta que me tembló. Por fin, tiré de su manga con voz suave y quebrada, mi tono temblando de cariño. Songhich. Sentí que su cuerpo se ponía rígido. En sus ojos, donde el amor y la compasión se cernían, algo más oscuro comenzó a agitarse. Al oírme llamarlo Hitch, Yuni perdió la compostura. Gritó, rompiendo la porcelana y las joyas a su alrededor. La caligrafía y las pinturas que el emperador había elegido para mí se hicieron trizas bajo sus manos. Antes de que nadie pudiera detenerla, escupió sus últimas palabras: Son Viteson, solo puedes pertenecerme a mí. Entonces salió furiosa del Palacio del Fénix. Recogí los lichis esparcidos una vez más, arrodillándome a los pies del emperador, con lágrimas derramándose. Songhich. Junsu es inútil. Ni siquiera pude proteger tus lichis favoritos. Suspiró profundamente, me cepilló el pelo y me levantó. Eres una tonta, dijo en voz baja. Me duele verte así. Eres la emperatriz, ¿cómo dejaste que te golpeara? Si yo no hubiera estado aquí. Enterré mi rostro en su pecho, susurrando suavemente: Junsu sabe que la consorte Yu y yo somos la indicada en tu corazón. No quería complicarte las cosas. Por favor, Hitch, no te enojes con ella por mi culpa. Sabía exactamente lo que deseaba, ni amor ni cariño, sino sumisión. Ni siquiera por Yu y por mí, que una vez fuimos su preciada luz de luna, perdonaría la rebeldía. Como esperaba, su mirada se suavizó. Ojalá la consorte Yu y yo fuéramos tan comprensivos como tú, Junsu. Me recostó en el sofá, acariciándome la hinchazón de la mejilla, y luego me abrazó con fuerza. Cayó el telón y sus labios encontraron los míos. Junsu, murmuró, dame un hijo. Claro que no. Antes de entrar en palacio, ya había tomado medicina, tras 3 años de infertilidad. Pero había muchas mujeres aquí ansiosas por darle un heredero. Esa noche fue la primera que pasó conmigo. Y desde entonces venía a menudo, abiertamente, sin restricciones. Cada mes, cuando decía que no me encontraba bien, le recomendaba otra concubina. Mientras tanto, la consorte Yu y yo estuvimos confinadas en sus aposentos durante un mes. Sin embargo, su flautista era exquisita, y no iba a desperdiciar tal habilidad. Unos días después, al pasar el emperador ante su salón, interpretó una melodía de añoranza. Empujó las puertas de su palacio, y esa noche no salió. Durante 7 noches seguidas, se quedó con Yu y conmigo una vez más. Cuando Zuon vino a informar,
yo estaba practicando caligrafía. En cada hoja de papel, solo había una palabra: calma. A mi lado yacía una pila de clásicos e historias inconclusas. Cuando el emperador no me visitaba, pasaba el día preparándote, trazando pinceladas y leyendo en mi tranquila soledad. A menudo iba a presentarle mis respetos a mi tía, la emperatriz viuda. Sin embargo, nada de esto me impidió recopilar información más allá de los muros del palacio. Mientras la carta secreta llegaba del exterior, casualmente leía una línea del libro de documentos. El corazón humano es peligroso, la esencia del camino es sutil. Solo manteniendo un corazón puro y resuelto se puede mantener el equilibrio. Dejé caer la carta en el brasero, viéndola curvarse y desvanecerse en cenizas, y justo entonces, la consorte Yu y yo irrumpimos, seguidas por el emperador y varias concubinas. Antes de que nadie pudiera hablar, su voz aguda resonó por la sala. Emperatriz Xin Jinsu, ¿cómo te atreves? Has seducido al hijo del duque de Dinghua, has tramado asuntos ilícitos y has traído la desgracia al harén imperial. Fruncí el ceño ante su locura. Xiangji otra vez. Aún no había decidido cómo tratar con él, y ya se había apresurado a causar problemas. O quizás fue obra de Yuni. Este fue su primer momento de miedo real. Estaba aterrorizada de que alguien pudiera robarle el favor del emperador. Tan aterrorizada que incluso sacrificaría al hombre que una vez la adoró. Sonreí levemente, ladeé la cabeza y le dije en voz baja al emperador: Songhig, ¿qué dice la consorte? Junsu no lo entiende. ¿Acaso Hig no sabe a quién ama más Junsu? Sus ojos se oscurecieron como si quisiera hablar, pero la voz estridente de Yuni lo interrumpió. La emperatriz no tiene vergüenza. Al encontrarse en secreto con su antiguo amante, si el hijo del duque no lo hubiera informado de inmediato, el harén habría sido destruido por ella. Su Majestad, puede que esté orgulloso, pero mi corazón por usted está atestiguado por el cielo y la tierra. No como algunas personas, puras por fuera, engañosas por dentro, que seducen a sus leales funcionarios con sus descarados encantos. Zuonce se sonrojó de ira, queriendo defenderme, pero le indiqué que se alejara. Dejé a un lado el pergamino que tenía en la mano, avancé con perfecta compostura e hice una profunda reverencia al emperador. Luego me volví hacia la consorte con un tono sereno pero penetrante. Consorte Yuni, por respeto a tu antigüedad, te llamo hermana mayor. Pero si mi hermana mayor habla de seducción y adulterio a diestro y siniestro, uno podría pensar que esto no es un palacio, sino un burdel. Me acusas de tener encuentros ilícitos con un hombre fuera de la corte y luego muéstrame tus pruebas. Un brillo triunfal brilló en los ojos de Yuni. Le indicó a un sirviente que le entregara una carta. Era del propio Xiangji, quien afirmaba que tras visitar al emperador ayer, lo había convocado para reunirse en secreto en el pabellón junto al lago. Temiendo un escándalo, había informado del asunto de inmediato. Miré la carta y me reí. No pude evitarlo. Era una falsificación tan lamentable que casi me hizo gracia. Tú y yo fruncimos el ceño, observándome como si estuviera loca. Entonces ella aplaudió. Una criada desconocida entró corriendo y cayó de rodillas, sollozando dramáticamente. Su Majestad. Consorte. Este sirviente no sabe nada. Ese día, la emperatriz parecía preocupada y ansiosa. Me ordenó ir a buscar a Xiangji y entregarle su pañuelo. Ante sus palabras, el rostro del emperador se ensombreció, y la ira se apoderó de su serenidad. Su mirada sobre mí se volvió inquisitiva y dubitativa. Miré a la temblorosa doncella y luego me volví hacia el emperador, cayendo de rodillas. Majestad, dije en voz baja, esta doncella no lleva mucho tiempo en el Palacio del Fénix. Zuonce me contó una vez que sirvió a la noble dama Lin, quien, si mal no recuerdo, es prima del consorte Yuani. Dado que este asunto atenta contra mi honor, debo insistir en que se investigue a fondo. Por favor, permita que sus guardias registren las habitaciones de las criadas. Estoy seguro de que encontrarán pruebas que limpien mi nombre. Mi voz temblaba al hablar. Mi cabello se había soltado, las lágrimas resbalaban silenciosamente por mis mejillas. Me arrodillé allí, frágil e indefensa, como una flor doblada por el viento, necesitada de refugio. La mirada del emperador se suavizó. Siempre le había gustado esa sensación, la de sentirse necesitado. Ese trato le encantaba,
hombres como él, nacidos para mandar y acostumbrados a la adoración, jamás podrían resistirse. Sí, era el emperador, pero antes de eso, era un hombre. Un hombre que necesitaba una mujer que lo adorara. Justo entonces, la emperatriz viuda entró apresuradamente. Al verme arrodillado en el suelo, corrió hacia mí, y me ayudó a ponerme de pie. Volviéndose hacia el emperador, suspiró y me reprendió suavemente. Esta niña viene a mi palacio todos los días a practicar caligrafía y estudiar. Apenas se separa de mi lado, ¿cómo podría tener tiempo para conocer a un hombre? Poco después, la criada registró las habitaciones del joven sirviente y encontró una carta sellada y varios cientos de taels de plata. La carta detallaba cómo plantar pruebas en mi contra, robar mi pañuelo, entregarlo fuera del palacio y entregárselo a Xia Jingji. Y bajo la plata, brillaban diminutos caracteres tallados, la residencia Su. Cuando la joven sirvienta lo vio, me miró con incredulidad y cayó de rodillas, aferrándose a la túnica de mi consorte Yuni, implorando clemencia. Por primera vez, un destello de pánico cruzó el rostro de Yuni. Sin embargo, al instante siguiente se recompuso con una mirada fría y calculadora mientras hablaba lentamente. Su Majestad, estos asuntos requieren una reflexión cuidadosa. ¿Por qué no llamar a Xia Jingji y dejar que se enfrente a Su Majestad cara a cara? Así se aclarará la verdad y la falsedad. El emperador estuvo de acuerdo. Xia Jingji fue llevado pronto al Palacio del Fénix. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de desdén, y bajo ellos, un destello de intenciones asesinas. Mantuve la calma, saboreando mi té tranquilamente. Se arrodilló bajando la cabeza. Majestad, dijo, la emperatriz y yo fuimos amigos de la infancia. Pero cuando supe que entraría en palacio, dejé de lado todo sentimiento. Fue ella quien siguió tentándome, quien buscó reavivar lo que una vez fue. Admito mi fracaso, pero incluso a costa de mi vida, debo proteger el honor de Su Majestad. Cumplió bien su tarea. Observé en silencio con una leve sonrisa en los labios. Originalmente había pensado dejar caer al consorte antes de encargarme de él, pero como estaba tan ansioso por morir, le haría el favor. Lo miré con desprecio. Para la mujer que adoraba, yo iba a convertirme en el chivo expiatorio. Inaceptable. Fingiendo indignación, hablé con frialdad. ¿Es esta la noble virtud del maestro Xia, calumniar a otros sin motivo? ¿Debe la familia Sen ser pisoteada ahora porque mi padre renunció a su cargo? Nunca fui tu amor de la infancia, ¿cómo te atreves a afirmar tal cosa? Además hice una pausa, la persona que amas no soy yo, ¿verdad? En cuanto terminó de hablar, tú, Xiangji y yo nos quedamos paralizados de la sorpresa. Claro que conocía su mayor secreto porque en mi vida anterior, después de envenenarme, lo había susurrado él mismo. Al ver su pánico, la satisfacción floreció en mi pecho. Ahora era el momento de encender la cerilla. Escuchar al maestro Xia hoy me recuerda un rumor, que su verdadero amor no es otro que la consorte Yuani, mientes. Gritaron al unísono. Xiangji se abalanzó sobre mí con los ojos encendidos, como si pudiera estrangularme allí mismo. Pero con una suave frase sellé su destino. Si Su Majestad duda de mí, dije con suavidad, puede examinarlo usted mismo. He oído que en su pecho lleva el nombre de quien más ama. Xiangji se quedó paralizado con el terror extendiéndose por su rostro. La mirada del emperador se ensombreció. Dio un paso adelante e hizo un leve gesto de asentimiento. Los guardias intervinieron de inmediato sujetando a Xiangji, que forcejeaba, y despojándole de su túnica. Yuani, aún inconsciente de su destino, observaba con ansiedad. Entonces el emperador se detuvo en seco. Yuani escupió su té sorprendida. Allí, grabados en el pecho de Xiangji, había 4 caracteres. Mi esposa, Rou Yu. Rou Yu, el nombre privado de Yuni, usado solo antes de su matrimonio. El rostro del emperador se oscureció como nubarrones. Caí de rodillas de inmediato, y la criada me imitó. Tomó una daga de la mesa, cuya hoja reflejó la luz, y caminó lentamente hacia Yuani. Ella palideció y se desplomó a sus pies, sollozando, diciendo que era culpa de Xiangji, que la había perseguido, obsesionado hasta la médula. El emperador le levantó la barbilla y le rozó la mejilla con los dedos, pero en sus ojos ya no había la calidez del amor, solo un frío asco. Arrojó la daga al suelo con voz gélida.
Mátalo y creeré que eres inocente. La sala quedó en silencio. Solo se oía el sonido de su respiración. Las manos de Yuni temblaban al tomar la daga, sus pasos eran lentos al acercarse a Tianji. Él la miró con los labios curvados en una leve sonrisa burlona. Cerró los ojos suavemente. Hazlo, dijo con dulzura. Ella dudó un instante, luego se levantó la manga y le clavó la daga en el cuerpo. Su grito resonó por la cámara antes de desplomarse en el suelo. Yuani cayó de rodillas, paralizada por la conmoción. Momentos después, los guardias se llevaron el cuerpo de Tianji. Las manchas de sangre fueron limpiadas hasta que el suelo relució como si nada hubiera pasado. Si en mi vida anterior, tras mi muerte, había visto a su espíritu bebiendo con Yuani celebrando su supuesta victoria. Para demostrarle su amor, se rasgó la túnica para mostrarle el pequeño tatuaje en el pecho. Ella gritó horrorizada, y le ordenó que lo borrara. Ese tatuaje había sido mi pieza de ajedrez. Y Tianji. Ya lo ves. La mujer que más amaste siempre estuvo destinada a destruirte. Tosí suavemente. Zuonce, al captar mi señal, salió sigilosamente mientras todos miraban fijamente al emperador. Se acercó a mí con el rostro lleno de culpa, y me levantó con suavidad. Yuansu, dijo, te he ofendido. Caí en sus brazos con lágrimas deslizándome por las mejillas. Con el rabillo del ojo observé el rostro de Yuani agotado y vacío, y una suave sonrisa se dibujó en mis labios. Su Majestad es un gobernante sabio, dije con ternura. Sé que harás justicia por mí. No me queda ningún agravio. Nuestras miradas se cruzaron, tiernas y persistentes. Y a medida que su afecto se profundizaba, la expresión de la consorte se ensombrecía aún más, como una flor que ya no florece, aún hermosa por fuera, pero vacía por dentro. Yuani fue puesta bajo arresto domiciliario de nuevo. Pero esta vez por tiempo indefinido, sin decreto imperial, no podía salir de sus aposentos. Ahora el emperador pasaba las noches en mi palacio. Cada noche encendía el incienso de desarmonía que tanto adoraba. Suspiraba de satisfacción mientras le quitaba la horquilla y le masajeaba los puntos de presión de la cabeza. Hay paz aquí, murmuró una vez. Incluso cuando no decimos nada, me siento a gusto. Me haces feliz. Ah, qué hombre. ¿Cuántas veces le había susurrado las mismas palabras a Yuani antes que a mí? 100. 1000, patético. Aún así, mientras él fuera feliz aquí, yo podría interpretar el papel. Y pronto, lo haría aún más feliz. Pero 2 meses después, tras el duelo en la corte, corrió de nuevo a los aposentos de Yuani. Pues ella estaba embarazada. La noticia me llegó mientras copiaba escrituras budistas para la emperatriz viuda. Me sonrió con cariño y dijo, me recuerdas a mí misma a tu edad, tranquila y paciente. Cuando se enteró del embarazo de Yuani, se volvió hacia mí y me preguntó, ¿qué te parece? No dije nada, solo escribí en el pergamino. El estratega hábil no busca ganar por la fuerza, sino haciéndose invencible. La victoria, le recordé, se puede prever pero nunca forzar. Hay que aprender a no perseguir el triunfo, sino a protegerse de la derrota y a aprovechar el momento en que el enemigo flaquea. La emperatriz viuda leyó el verso y asintió con profunda aprobación. Apenas eres adolescente, dijo, pero tu corazón ya está firme como el mío. Continuó con la voz suave por el recuerdo. Cuando mi hermana, tu madre, se casó con tu padre, él cargó con las cargas de la corte y del país por igual. Esperaba que mi hijo adoptivo, el emperador, fuera un gobernante sabio. Pero una vez soñé. Sus ojos se oscurecieron. En ese sueño ejecutó a mi hermana y destruyó a la familia Sen. Incluso a mí me acusaron de traición y me obligaron a beber veneno una noche de invierno. Me apretó la mano con fuerza, con la tristeza brillando en sus ojos. Luego negó con la cabeza y añadió unas palabras más en el pergamino. La oportunidad, una vez perdida, nunca regresa. Me encontré con su mirada tranquila y firme y comprendí. La red ya estaba echada. Era el momento. Para atraerlo. El hijo de la consorte no pudo ser salvado. El médico dijo que sus emociones se habían vuelto inestables, su pulso errático, demasiada agitación había provocado un aborto espontáneo. Para cuando llegué con el emperador, la emperatriz viuda y las demás consortes, la medicina estaba esparcida por el suelo.
Tú y yo vestíamos solo su fina túnica interior con el cabello suelto, arrojándonos a los brazos del emperador, llorando como si le destrozaran el corazón. Sí, había sido la mujer más favorecida del harén durante años, pero nunca había concebido. Había sido su pena oculta durante mucho tiempo. Ahora que por fin estaba embarazada, se había cuidado con sumo cuidado, revisando una y otra vez cada comida, cada paso, cada momento. Entonces, ¿por qué se había perdido el niño? Su rostro surcado de lágrimas, se giró bruscamente hacia mí. En el instante siguiente se abalanzó sobre él con los ojos llenos de odio. Fuiste tú, Sen Yun-su. Tú hiciste esto. Si no fuera por ti, mi hija seguiría viva. El emperador se apresuró a sujetarla, atrayéndola de nuevo a sus brazos. Su rostro se contorsionó de dolor mientras murmuraba para consolarla, no llores. Tendremos otro hijo, te lo prometo. En ese momento me llevé rápidamente el pañuelo a los labios. Si hubiera sido un latido más lento, mi sonrisa podría haber sido evidente. Los hombres son realmente ridículos. Mienten sin pestañear. Tú y yo, tonta, pensé. Nunca tendrás un hijo. El emperador la tranquilizó un buen rato. Cuando por fin lloró hasta quedarse dormida, le toqué suavemente la manga, instándolo a que se quedara con ella, y acompañé a la emperatriz viuda afuera. Días después, una noche, corrió la voz de que el emperador había vuelto a pelearse contigo y conmigo. Dijeron que el colgante de jade que le había regalado como muestra de amor casi se hizo añicos contra el suelo. Esa noche llegó al Palacio del Fénix. Fingí dormir y él regresó al salón del cultivo mental. Una vez que se fue, me puse un sombrero de ala ancha y me deslicé sigilosamente en la oscuridad hacia las cámaras de Eunice. Su palacio relucía de lujo, tras su aborto el emperador la había colmado de tesoros en señal de arrepentimiento. Yacía frágil en su lecho, ya no era la mujer orgullosa y radiante que había sido. Al verme se incorporó con dificultad y pidió su asistencia. Me senté con calma y dije, la emperatriz viuda ha estado rezando últimamente. El templo necesita limpieza. Ante mi insinuación, sus sirvientes se marcharon dejándonos a los dos solos. Soltó un resoplido frío intentando disimular su inquietud con arrogancia, mirándome como si fuera su criada. Sonreí levemente y fui directo al grano. Kayenji ha muerto. ¿Estás de luto? Se quedó paralizada, claramente no se lo esperaba. Luego, forzando una risa quebradiza, dijo, un hijo de noble menor que se atrevió a desear a la consorte del emperador merecía morir. No era más que una marioneta, haciendo lo que yo le decía. Una espada tan fina, ¿por qué no iba a usarla? Extendí la mano y rocé las joyas de su cabello, descubriendo una horquilla de fénix de 9 colas reluciente de gemas. Una pieza preciosa. Con un movimiento suave, la saqué y la prendí en mi propio cabello. Una lástima, dije en voz baja, que si Kayenji pudiera ver esto, sabiendo que la mujer que amaba lo mató con sus propias manos y aún hablaba de él con tanta frialdad, se le rompería el corazón incluso en la muerte. De verdad, no valía la pena. Entonces sonreí, admirando el broche enjollado reflejado en el espejo de bronce. Las cosas bellas pertenecen a las mujeres bellas, ¿no crees, hermana mayor? Antes de que pudiera responder, continué con un tono ligero, casi coloquial. Vine esta noche porque te engañé. Quería decirte una verdad, el emperador que más amas te engañó. Nunca tendrás un hijo. Y nunca sabrás por qué. El único sonido que quedaba en la habitación era el leve crepitar de las brasas. El silencio me oprimía como una tormenta. Entonces se abalanzó sobre mí, pero me aparté con facilidad. Su rostro palideció y su cuerpo tembló. Su voz, aunque forzadamente tranquila, temblaba. Sin Yun-su, ¿qué dices? ¿Cómo te atreves a maldecirme? Sonreí dulcemente. ¿Maldecirte? No, solo digo la verdad. Tu padre fue el Khan de la estepa del norte. Aunque muerto, la mitad de tu sangre sigue siendo suya. ¿Nunca has oído el dicho, quienes no son de nuestra tribu siempre tendrán corazones divididos? Si tuvieras un hijo, ¿quién diría que la estepa no se levantaría tras él? ¿Y si coronaran a tu hijo como emperador para satisfacer la ambición de las llanuras del norte? ¿Crees que su majestad lo permitiría alguna vez? Las fronteras del norte solo llevaban unos años estables,
¿Cómo podía el emperador permitirse semejante riesgo? Por eso, por mucho que la adorara, jamás dejaría que tú y yo le diésemos un hijo. Esta verdad era simple, pero ella nunca la vio. La mente del emperador era profunda como el mar. Los medicamentos para la fertilidad que tomaba a diario nunca estuvieron destinados a ayudarla a concebir. Eran anticonceptivos. Y ella nunca lo sabría. Así como nunca descubrió la causa de su aborto por mucho que llamara a los médicos imperiales. Porque el verdadero amo de la oficina médica imperial era el mismísimo emperador. Tú y yo nos abalanzamos de repente sobre mí agarrándome los hombros con manos temblorosas, con la mirada llena de incredulidad y miedo. No, imposible. Mujer vil, mientes para sembrar discordia. Nos amamos desde hace años. Él jamás me haría esto. Nunca. Solo quería un hijo, nada más. No me resistí. Simplemente dejé que me abrazara en silencio sin pestañear. Entonces sus manos se apartaron. Su mirada se perdió como atraída por los recuerdos. Cuando entré por primera vez al palacio con mi tía, vi cómo todos lo intimidaban. Estaba tan delgado, pero sus ojos aún brillaban. Incluso cuando lo golpeaban o lo regañaban, nunca se inclinaba. No pude soportarlo. Así que lo vengué, castigué a esos sirvientes, y solo entonces sus días se hicieron más llevaderos. Dijo que si alguna vez se convertía en emperador, yo sería su única emperatriz. Que me convertiría en la mujer más amada de la historia, la colmada de cariño eterno. Su voz tembló. Al principio, no le creí. Pero hablaba con tanta devoción que decidí confiar en él. Cuando quiso el trono convencí a mi tía, la consorte Ron, para que lo apoyara. Lo ayudé a reunir aliados, planifiqué cada movimiento, hasta que finalmente ganó y se convirtió en emperador. Se giró lentamente con movimientos huecos, como si su espíritu se le escapara del cuerpo. Nunca podrías entender lo que tenemos. Durante años lo compartimos todo. Me dijo que aunque el decreto del difunto emperador me impedía convertirme en emperatriz, aún así me daría su amor, solo su amor. No necesitaba el título, solo quería su corazón. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero después de que entraste al palacio, todo cambió. Su corazón se apagó. El día que casi rompió el colgante de jade, el que me dio como prenda, lo supe. Lo había olvidado. Podría romper cualquier cosa, pero no ese colgante. Quizás hay demasiados tesoros en el palacio y no recuerda que es valioso. Quizás hay demasiada gente y ha olvidado quién estuvo a su lado cuando no tenía nada. Ella se sentó en el borde de la cama, con los ojos llenos de lágrimas. La miré recordando cómo en mi vida pasada, mi espíritu la había visto escribirle a Cianji después de mi muerte. Ella lo elogió por su trabajo, dijo que lo había hecho bien. Escribió que la facción de mi padre y los rangos de consorte llevaban mucho tiempo enfrentados. Que el emperador, una vez coronado, ya había planeado destruir a mi familia. Mi padre creía en el gobierno por virtud, el emperador por control. Era inevitable que chocaran. Así que la destrucción de la familia Xian no solo fue para calmar el resentimiento de la viuda, sino también el suyo. Ah, todo por su emperador. Así que los cientos de vidas de mi familia, los ríos de sangre, eran merecidos. Me acerqué a su oído con voz suave y fría. ¿Sabes por qué concebiste? Porque hice que te cambiaran la medicina. Se quedó paralizada. ¿Sabes por qué abortaste? Porque el tónico reconstituyente que te dio el emperador tenía cártamo. Puede que tu madre fuera An, pero tienes sangre extranjera. ¿De verdad creíste que arriesgaría el trono por un hijo mestizo? Es una verdad tan simple. ¿Cómo no lo viste? O quizás sí, y simplemente decidiste arriesgarte, pensando que tu amor podría pesar más que su corona. Ahora lo sabes. El emperador no te ama, no como soñabas. No ama a nadie. Él solo se ama a sí mismo. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. Luego se agarró los oídos y gritó, riendo y sollozando a la vez. El sonido era crudo, sobrenatural, casi demoníaco. C. Por mucho que ames, nunca deberías tratar la vida de otro como un trampolín hacia el afecto. Ella lo amaba demasiado, tanto que se había perdido a sí misma. Ahora que sabía la verdad,
esa mujer feroz y orgullosa jamás podría vivir con ella. Su mundo ya se había derrumbado. Saqué la horquilla de fénix de mi moño, la tiré a su lado y me di la vuelta en silencio para irme. Conocí mujeres como ella, demasiado rectas, demasiado apasionadas, que no vivían mucho. En cuanto a mí, era experta en matar sin derramar sangre. Esa noche Yu y yo morimos. Después de mi partida, prendió fuego a su propio palacio. El incendio en el palacio Beiyang duró toda una noche y un día. Cuando sacaron su cuerpo estaba carbonizado, irreconocible. Pero en sus manos ennegrecidas, aún aferraba el colgante de jade, símbolo de su amor olvidado. Cuando el emperador entró en mis aposentos, su rostro estaba ceniciento. Me abrazó con voz temblorosa por la culpa. Dime, ¿hice algo malo? Lo miré con ojos compasivos y le di un tierno beso en los labios. Su Majestad es el Hijo del Cielo. El Hijo del Cielo nunca se equivoca. Solo estás cansado. Déjame ayudarte a descansar. Respiró el aire perfumado que llenaba la habitación, suspiró una vez y se acostó obedientemente en la estrecha cama. Lo provoqué suave y perezosamente hasta que se dio la vuelta y me sujetó debajo de él, su deseo se encendió al instante. La pena en él se desvaneció, reemplazada por besos temblorosos y hambrientos. Las cortinas de la cama se mecieron y por primera vez en mucho tiempo, reí de verdad. Y aún así, mientras reía, lloré. El hombre al que había amado tan profundamente bastaron unos cuantos trucos sutiles para que alguien más hiciera añicos ese amor. Por primera vez me encontré compadeciéndome de ti y de mí. Tú y yo, míralo, pensé. Este es el hombre que amaste toda tu vida. Si mal no recuerdo, sus cenizas aún no se habían enfriado. Tras la muerte de Eunice, cada vez más concubinas quedaron embarazadas. Sin ella, y con la llegada de nuevas damas de palacio, el emperador se volvió imprudente. 2 meses después, convocó a 3 concubinas al salón del cultivo mental en una sola noche. Al enterarse la emperatriz viuda, lo reprendió a la mañana siguiente alegando que había violado los derechos ancestrales. Pero después de todo solo era su madre de nombre, una muestra de decoro, nada más. Fingí estar enferma alegando un resfriado, y me retiré discretamente de los asuntos de la corte. El emperador, aunque murmuró arrepentimiento, continuó su indulgencia, simplemente cambiando de lugar, deslizándose en cambio a los aposentos de otras mujeres. Y yo, por supuesto, lo alenté. Las nuevas concubinas que adoraba no eran, en realidad, hijas de nobles, sino jóvenes caballos subastados por Zhou, hermosas muchachas compradas, entrenadas con refinamiento y luego vendidas a los poderosos como juguetes. Había pasado meses organizando su entrada, dándoles nombres falsos y títulos de baja cuna para que sus familias no representaran una amenaza política. Para él, eran placeres inofensivos, flores para tomar. Y su propósito era simple, agotarlo. Sin ministros sabios que lo frenaran, sin lealtad ni virtud que lo cimentaran, todo el vigor ardiente que una vez hizo de Song Wei-chan un príncipe digno de temor se desvaneció lentamente en los cálidos brazos de cortesanas perfumadas. Dicen que morir bajo la peonía, incluso como un fantasma, es una bendición. Song Wei-chan, este es mi último regalo para ti. ¿Te gusta? Ha pasado medio año. En el palacio nacieron 2 princesas y un príncipe, un motivo inusual de celebración. El emperador, delgado como un junco, seguía sonriendo con satisfacción al nombrar al infante príncipe heredero. Pero su vida ya se estaba agotando. El incienso de Taharmoni y los excesos de vino y carne lo habían consumido hasta el fondo. En el incienso que le trajeron los médicos, había mezclado otro aroma, tenue, dulce y de acción lenta, que adormecía la mente y agudizaba el deseo. Con el tiempo lo inquietó, incapaz de abandonar la indulgencia. La fragancia de pera que tanto le gustaba lo disimulaba a la perfección, razón por la cual al principio se sintió tan atraído por mí, adicto a mi aroma sin saber por qué. Pronto las muchachas de Yangzhou lo alimentaban con vino de sangre, y los médicos imperiales, por orden suya, le dieron tónicos para fortalecer un cuerpo que ya se estaba pudriendo por dentro. Entonces, un día 2 meses después, se levantó de la cama de una concubina y se desplomó de repente en el suelo. Los médicos lo examinaron, negaron con la cabeza y dijeron que no había salvación. Me senté junto a su cama, dándole un tazón de medicina, llorando en silencio con las demás concubinas. Ya había un príncipe heredero, y Song Wizong no podía seguir con vida.
Esa noche, después de despedir a todos, le di su último tazón de medicina. Lo bebió con una leve sonrisa, y luego su mano me agarró con fuerza. Lo miré a los ojos rojos como el fuego y siseé entre dientes. Song Wizong, ninguna mujer de este harén te ha amado jamás. La única que lo hizo se quemó hasta las cenizas por ti. Naciste sin fe, contra cada mano que te levantó volviste tu espada. Esta es tu retribución. En mi vida pasada, por una acusación infundada, masacraste a cientos de miembros de mi familia Sun. En esta vida, déjame gobernar este imperio en tu lugar. Sus pupilas se dilataron, rojas como la sangre, temblando de furia e incredulidad, pero ni una sola palabra salió de sus labios. La mano que aferraba la mía se desplomó lentamente. Sí, odiaba a Xia Yanzi. Te odiaba a ti y a mí. Pero sobre todo, odiaba a Song Wizong. En mi vida anterior, vi con el alma desgarrada, como las cabezas de mis padres y mi hermano caían una a una al suelo. Su único delito fue la lealtad. Pero esa misma lealtad, a ojos de Song Wizong, era traición. La devoción al Estado se convirtió en rebelión contra el trono. Song Wizong, nunca fuiste digno de ser emperador. La muerte que en él contó. A la mañana siguiente la ciudad imperial cambió de manos. El nuevo emperador era apenas un niño, y la emperatriz viuda asumió la regencia. Por la razón y la ley, nadie podía objetar. Quienes lo hicieron, perdieron la cabeza. Después de eso, nadie se atrevió a hablar de nuevo. Y así me convertí en la emperatriz viuda más joven de la historia. Los asuntos de gobierno quedaron a salvo en manos de ministros leales. Tras la corte matutina, entregué al joven emperador a su niñera y me dispuse a tomar el té. Un eunuco se acercó cojeando levemente con un rostro vagamente familiar. Al mirar más de cerca, una sonrisa se dibujó en mis labios. ¿No era este uno de los antiguos asistentes de Xia Yanzi? Se arrodilló, temblando, incapaz de hablar. Ah, claro. Hacía tiempo que le habían cortado la lengua. Me incliné y le susurré suavemente al oído. Xia Yanzi, aquel día, cuando ordené que te perdonaran la vida, no fue sin razón. Tenías una cara bonita, así que te vendí a la casa Nanfeng. Oí que eras muy popular entre los jóvenes nobles de allí. Qué lástima que intentaras huir. Cada intento te costó varias fracturas. La última vez casi te mataron a golpes hasta que te salvé de nuevo. Hoy, tomé lo que te hizo hombre y te traje aquí al palacio. Ya ves. Después de todo, eres bendecido. Me enderecé y sonreí levemente. Aún así, aunque la muerte se te escape, la retribución no. Recuerdo que en los aposentos de la consorte Yuni había un eunuco al que le gustaban los chicos guapos. Lo he convocado al palacio Shoukan. Te tratará bien. De ahora en adelante estarás a su lado. Ante eso, un eunuco de aspecto vulgar cayó de rodillas, dándome las gracias efusivamente. Asentí una vez. Agarró a Xia Yanzi por el cuello y se lo llevó como a un perro apaleado. Momentos después, gritos resonaron desde las habitaciones de servicio, largos, agudos y lastimeros, asustando a los pájaros desde el alero. Levanté mi taza de té, tomé un sorbo lento y ofrecí distraídamente un puñado de semillas de melón a la criada que me sirvió. Sin ningún motivo en particular. El té, de alguna manera, sabía especialmente dulce hoy. Fin.